Bien, abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, vamos a comenzar este capítulo 4 de Primera de Juan. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Luego vamos a pedirle al Señor nos esté guiando en este tiempo. Versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Nuestro Dios, damos muchas gracias por este privilegio que tenemos de rendirte culto, hacerlo en libertad y con la confianza de que podemos cantarte, podemos orar a ti, podemos abrir tu palabra, porque tenemos a nuestro precioso mediador, nuestro Señor Jesucristo. No podríamos hacerlo de otra manera. Y de hecho, Padre, también exponer tu palabra es un tremendo privilegio de parte de este pecador que necesita recordar que el único predicador sin pecado fue tu Hijo. Y doy gracias por tu Espíritu Santo, porque sé que por medio de Él tú puedes obrar esta palabra tuya en los corazones de aquellos que no creen y también de tus hijos, a fin de que ellos sean santificados, que Cristo sea formado en ellos. Guarda nuestras vidas, nuestros corazones en esta mañana, guíanos a través de este pasaje, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé a cuántos les gusta ver alguna buena película. Es difícil encontrar una buena película. Más en esta época, cada vez más es más difícil encontrar. Pero hay diferentes géneros. Bueno, a algunos les gusta quizá el género de guerra o del lejano oeste, o no sé, a algunos les gusta, no sé, el suspenso o las románticas. Hay diferentes géneros. A mí en particular me gusta ese de intriga, ese de que se trata de estafadores que tienen que lograr algo y nadie los descubre. No sé si han visto esas películas, hay muchas, pero hay algunas que a ustedes le vienen a la mente, seguramente alguna que ha visto y dice, de verdad, son geniales, porque es impresionante. Algunas son casos reales. De hecho, hay una que recordaba un caso real, que no recuerdo el nombre de la película, lo lamento, pero el hombre se llamaba Frank Abagnale y es un caso real de un estafador que empezó desde su adolescencia a estafar, y fue perseguido en varios países, hacía fraudes con cheques, falsificaba identidades, su identidad. De hecho empezó a juntar dinero. Atrápame si puedes, ahí está. Empezó a juntar dinero
haciéndose pasar por piloto de avión. Y luego se hizo pasar por médico, por abogado, y nadie lo descubría, lo perseguían. En la película, recuerdo, hay un hombre que lo está persiguiendo por todos lados. Bueno, de ahí el nombre, Atrápame si puede. Y defraudó a miles, con millones de dólares. Y se hizo tan bueno, que cuando lo atraparon finalmente, el FBI lo contrató para trabajar en fraudes. Una historia real, búsquelo, después le paso el nombre, pero impresionante el caso real de este hombre, porque la falsificación era su modus operandi, era su forma de vida, él vivía de esto. ¿Y cómo descubrir una falsificación cuando alguien es tan bueno en eso? Y muchas veces se usa el ejemplo, por ejemplo, de cómo descubrir un metal precioso, si es bueno o es malo, se usan diferentes técnicas. Cómo descubrir si bueno, a mí me toca en lo cercano, ¿no? Cómo descubrir si un billete es falso o verdadero. Pero bueno, no se preocupen, no hay tantos billetes falsos ahora. Ahora el modus operandi es otro, las estafas telefónicas, a través de internet, a través de un mensaje de WhatsApp, de un mail, de un enlace, robo de datos, etcétera. Son algunas de las formas que se están... Pero ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar ser estafados? Bueno, en el plano material uno tiene que tomar recaudos. Uno tiene que informarse, tiene que conocer, por ejemplo, los billetes, los verdaderos, y informarse, no darle clic a cualquier cosa en internet y tener cuidado de eso, de no ser estafados en lo material. Pero en el plano espiritual uno no puede ser ingenuo. Uno no puede pensar que porque algo suena cristiano o porque me hablan de cosas espirituales, bueno, debe ser de Dios. Bueno, no, eso es lo que Juan trata en este pasaje. Juan ya en esta carta le ha escrito a los hermanos sobre las evidencias de la fe, de una fe verdadera, y ha buscado afirmar a los hermanos frente a la confusión que pudo haber generado la salida de ciertas personas que en capítulo 2, versículo 18-19 dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pudo haber generado confusión. Personas que Juan considera que eran anticristos. Y en el capítulo 3, sobre el final, Juan nos ha dicho que la forma de afirmarnos y crecer en esta confianza y en esta seguridad en Dios es obedeciendo. Esto como una expresión de que tenemos vida espiritual, de que somos hijos de Dios, no como la causa, sino como la expresión. O sea, porque tengo vida espiritual, porque Dios me ha dado vida en su Hijo, es que se va a expresar de estas maneras que Juan ha dicho. Pero lo dijimos el último domingo, si basamos nuestra seguridad por la obediencia imperfecta a los mandamientos de Dios, muchas veces podemos sentirnos de que no vivimos en Él, de que no vivimos en Dios, nos podemos sentir inseguros. Por eso Juan menciona al final, en el versículo 24, la fuente de seguridad que necesitamos los creyentes, la presencia del testimonio del Espíritu, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El testimonio del Espíritu es la seguridad que necesitamos los creyentes, para que nos informe, para que crezcamos en confianza, para que nos asista a fin de obedecer a Dios en lo que a Dios le agrada, y todo esto jamás divorciado de las verdades de su palabra. Muy importante. O sea, claro, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, listo. No, el Espíritu Santo ha inspirado su palabra para que obedezcamos a su palabra, no a lo que creemos que es del Espíritu. Por eso Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y siguiendo esta línea de pensamiento, Juan lo que va a hablar acá es de este mandamiento dual que tenemos en versículo 23. Fíjese, este es su mandamiento, pero tiene dos partes. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Entonces lo que va a hacer acá Juan, desde versículo 1 al 6, va a ampliar esta parte de creer en Jesucristo
Y si se fija, desde el versículo 7 hasta el 21 incluso, nos va a hablar de amarnos unos a otros. Es como que tomó este mandamiento, que tiene 2 partes, y ahora lo va a ampliar. Y Juan regresa a este tema que ya ha discutido, la aparición de los anticristos con su falsa confesión cristológica, falsedades acerca de Jesucristo y su obra. Entonces la idea que vamos a mantener para recorrer este pasaje es que como creyentes debemos permanentemente, y subraye, permanentemente debemos dejar a un lado las falsas enseñanzas contrarias a las Escrituras y probar toda enseñanza a la luz de las Escrituras. Parece un trabalengua, pero como creyentes debemos permanentemente dejar a un lado las falsas enseñanzas que son contrarias a las Escrituras y probar toda enseñanza a la luz de ellas. Por eso vamos a ver que hay imperativos para los creyentes, para la iglesia, hay instrumentos de prueba que nos van a servir para tener pautas frente a toda enseñanza y finalmente un medio de prueba, instrumentos y después un medio de prueba, algo práctico que Juan acá nos va a enseñar. Veamos en primer lugar, versículo 1, esos imperativos que uno lo lee y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay 2 verbos ahí que hablan de algo obligatorio, imperativo, pero lo vamos a decir más adelante. Acá en la sección Juan comienza con una conexión. ¿Cómo se conecta este pasaje con lo que viene hablando Juan? Bueno, con el término espíritu del versículo 24. Esa palabra ahí es difícil no de traducir, es espíritu, es neuma, es espíritu en griego. Pero no para que usted sepa que yo sé griego, no sé, sino simplemente para decirle que siempre que aparece la palabra espíritu en el Nuevo Testamento, siempre aparece con esa palabra, neuma o numa. Ahora, lo que pasa es que tiene diferentes connotaciones. Muchas veces habla del Espíritu Santo, muchas veces habla del espíritu del ser humano, la parte inmaterial del ser humano. Muchas veces habla de enseñanzas, y eso parece que acá Juan está hablando. No está hablando, como vamos a ver más adelante, no está hablando de algún espíritu. Leí este pasaje y me acordaba de una canción de un cantante cristiano, entre comillas, que mencionaba espíritu de tal cosa, y él decía huye. Después se las busco y se las mando, para que sepan, pero malísima la canción y fuera de contexto y fuera de lo que la palabra dice. Y hay gente que cree que no, pues me vino un espíritu de tal cosa. Bueno, no está en la palabra, descártelo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquella es, la del versículo 24, es la obra permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente, como dijimos, afirmando la vida bajo las verdades de la palabra de Dios. Pero acá Juan presenta la cuestión de esta pretensión de los que se oponen a Juan, de que la enseñanza de ellos descansaba en la inspiración del Espíritu también. Ellos decían también que eran inspirados por el Espíritu. Es decir, Juan pasa a hablar de la obra que el espíritu del anticristo hace en la vida de los falsos maestros en medio y por medio de sus falsas enseñanzas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer los creyentes frente a eso? Frente a falsas enseñanzas. Bueno, en la actualidad, ¿qué hacemos? Bueno, hay un sentimiento, incluso dentro de muchos círculos cristianos, de esta tolerancia. Bueno, sí, los hermanos, y incluso le decimos los hermanos, tienen algún error doctrinal, alguna cosa que enseñan mal. Y esto ha logrado que cualquier cosa y cualquier enseñanza se meta en la iglesia. Pero Juan menciona 2 imperativos, que no son opcionales, no son algo que, bueno, hermano, no es para tanto, tranqui. No, son 2 imperativos. En primer lugar, amados,
no creáis. O mejor dicho, el verbo ahí es dejen de creer. Dejen de creer en esto. Ese es el imperativo. Y en segundo lugar, probad. Que la palabra probad justamente es una palabra que se usaba para la prueba de los metales. A ver si el oro era bueno y había que purificarlo, probaban. Probad. No creáis y probad. Cosas que tienen que hacer los creyentes. Juan ordena a estos hermanos, amados de Dios, y que él mismo ama, les dice amados, a que pongan a prueba los espíritus. Capítulo 2, versículo 18, hijitos, les dijo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya les ha advertido. Versículo 22 les dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Padre y al Hijo. En su enseñanza, no, en la enseñanza y en la vida, lo niega. Ese es el anticristo, porque está en contra de Cristo, está en rebelión contra Dios. Versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Cuidado, mi hermano. Cuidado, eso está diciendo Juan. Juan trae de nuevo sobre la mesa el problema de cristianos que son cristianos profesos, cristianos nominales, que dicen tener el Espíritu, pero hablan y actúan de una manera que Juan sabe que no son de Dios. Y les dice, amados, no crean a todo espíritu. Posiblemente entre los hermanos había quizá algún hermano que no tenía un sentido crítico y aceptaba el mensaje de estos falsos maestros. Y Juan les dice, dejen de creerles. Alguien que no es un verdadero creyente, al tener el entendimiento entenebrecido, no tiene bases para reclamar autoridad ni origen divino en sus enseñanzas. Eso es lo que está diciendo Juan. Como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las percibe. La palabra habla de no las acepta, no las tolera, pero los creyentes que tienen la palabra de verdad y tienen el Espíritu de verdad deben probar lo que escuchan con lo que saben que es cierto. Si usted sabe lo que es cierto acerca de la palabra de Dios, acerca principalmente de Jesucristo, usted tiene que dejar de creer en falsedades y probar realmente lo que está escuchando. ¿Por qué? Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Algunos toman este versículo 1 y bueno, dice que podemos acá confrontar los demonios o realizar exorcismos. Y no habla de eso. No se preocupe, no habla de eso el pasaje. No voy a entrar en ese tema. Acá habla de observar, de ver y de revisar con cuidado lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos. En una época de tanta información y tanta información incluso visual, mi hermano, tómese el trabajo de que si se va a sentar a escuchar una predicación, por ejemplo, agarre su Biblia, no ponga play enseguida, agarre su Biblia, agarre un anotador y pruebe lo que está escuchando. No porque sea un predicador famoso o porque va a hablar la verdad, ¿sí? Téngase cuidado. Incluso lo que lee también, tenga cuidado. Tenga sentido crítico en lo que está escuchando, en lo que está leyendo. Cuando venga acá a la iglesia, traiga un anotador y anote lo que Germán dice. Porque Germán no es infalible. No, hágalo por su bien. En lo personal siempre me quedó el consejo, me parece un consejo sabio, de leer gente muerta. De leer libros de personas que han muerto. Pero le dicen así, leer gente muerta. Porque esa gente ya ha acabado la carrera y ha guardado la fe.
leo personas vivas también, pero probando de ambos si lo que afirman es en coherencia con la palabra. A eso voy. Por eso acá la urgencia de estos imperativos es por causa de que no unos pocos, dice, sino muchos falsos profetas han salido por el mundo. No son unos pocos. Por eso Judas también, en su carta, Judas, es un solo capítulo, versículos 3, le dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y acá habla del contenido de la fe, del contenido doctrinal y teológico de la fe. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, no está hablando de enseñanzas desde afuera, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. John MacArthur dice: verdad mezclada con error es por lo general más eficaz y mucho más destructiva que una contradicción abierta de la verdad. Verdad mezclada con error. Y la verdad mezclada con error es muy peligroso. Por eso es fundamental que los creyentes practiquen el discernimiento bíblico. Discernimiento bíblico. Que informen, como veíamos el domingo pasado, que informen a su mente, a su corazón, a su conciencia con la verdad de la palabra y no con lo que, bueno, no, yo pienso esto, aquello. No importa lo que Germán piense, vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Y esto no es tarea solo del pastor. No es tarea tampoco de los que discipulan o los que sirven en la iglesia. Es tarea de cada verdadero creyente que tiene un compromiso con la verdad. No puede negociar la verdad. Tiene que proclamarla y tiene que comprometerse con la verdad. Por eso son imperativos. Probad y dejen de creer en las cosas que no son de Dios. ¿Cuál es el instrumento de prueba? Versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, presentado el problema de estos imperativos, Juan acá presenta la respuesta al problema. Los instrumentos, cómo reconocer si alguien que enseña es de Dios. Bueno, la prueba es la confesión de fe de la persona que dice ser inspirada por el Espíritu. Ahora vamos a explicar eso, porque suena sencillo. Bueno, es fácil. Es ver qué confiesa. Acá Juan está hablando de la encarnación de Cristo, y es una prueba teológica la que está pidiendo en estas personas. Esta persona confiesa a Jesucristo, ¿sí? Bueno, ¿qué confiesa de Jesucristo? ¿Qué confiesa? Bueno, sonríe, Dios te ama. Confiesa, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Confiesa, Jesús quiere ser tu amigo. No sé, confiesa, ayúdate y Dios te ayudará. Confiesa esas cosas. No, y podemos estar toda la mañana con frases así, de ese estilo. Pero otras dos preguntas que son instrumento de prueba para esta gente es: luego de esta confesión, ¿manifiesta la persona evidencias del fruto de justicia en su vida? ¿Está comprometida esta persona con la palabra de Dios y eso afecta a su vida? Por eso dice versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en el mundo para Juan siempre es el sistema que está en contra de Dios. Bueno, ¿qué enseña esta persona acerca de Jesucristo? Pablo le dice a los cristianos en Corinto, en 1 Corintios 12:3, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema.
Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Y acá Juan dice que la confesión es Jesucristo ha venido en carne, la encarnación. Es posible que los opositores de Juan hayan pensado que podían confesar a Jesús como Señor, pero sin aceptar el hecho de que Él era el Verbo encarnado, y por tanto Juan tiene que enfatizar que esta confesión debe hacerse así, de esta forma. Pero acá hay algo para aclarar, que es importante, porque una confesión verbal no es infalible. O sea, yo puedo decir, sí, Jesús es el Señor. Jesús vino en carne. Pero bueno, eso puede ser engañoso. Jesús mismo tuvo que protestar contra los que le decían Señor, Señor, y no hacían lo que Él mandaba. Entonces la mera confesión de palabra no es necesariamente una guía de lo que se cree en el corazón. En última instancia, toda la carta acá presenta las características del verdadero cristiano: la fe, el amor y la justicia, como un todo. Y esto, soy enfático ahí, la fe, o sea, lo que confesamos, lo que creemos doctrinalmente, teológicamente, el amor bíblico, el amor unos a otros que habla Juan acá, y la justicia, la vida de justicia, como un todo del asunto. ¿Y por qué hago énfasis en esto del todo del asunto? Porque enfocarse en cualquiera de estas tres cosas con exclusión de la otra puede y lleva muchas veces al engaño y a las falsas enseñanzas, al engaño del incrédulo, a la confusión del creyente. Porque si usted toma, la fe, la doctrina, la teología, ¡pum!, me lleno la cabeza de teología, y dejo a un lado el amor y la vida piadosa, eso lleva a la confusión. También lo otro, si me enfoco en el puro amor, en este romanticismo que se ha presentado en el cristianismo, y dejo a un lado la doctrina, también me lleva a la confusión. Y si enfatizo en la vida piadosa, dejando a un lado el amor a mis hermanos y también la doctrina, caigo en esta especie de legalismo con ausencia de doctrina, obviamente. Por eso una persona que no reconoce a Jesús, dice ahí Juan, no es de Dios. Una persona que no le rinde lealtad a su Señor no es de Dios. Una persona que no ama al Señor no es de Dios. Eso está diciendo Juan. Si una persona afirma que cree en Jesús, es justo preguntarle, ¿es su Jesús el verdadero Jesús bíblico? Es justo preguntarle. Porque es muy fácil formarnos una imagen de Jesús de acuerdo a nuestros gustos y sin embargo pasar por alto estos aspectos vitales que el Nuevo Testamento hablan acerca de Jesús. Usted puede creer en los eventos históricos acerca de Jesús, pero ¿usted cree en las implicancias del plan redentor de Dios en Cristo? Es muy diferente. Y eso es lo que está planteando Juan. Cuando dice antes, en versículo 2, ha venido en carne, no habla solamente de que, históricamente Jesús vino, Dios se hizo hombre, sino la venida salvífica, la misión del Señor. El propósito de Dios desde la eternidad. ¿Qué importancia redentora tiene para usted la encarnación, la muerte y la resurrección en favor del pecador? Eso no habla de eventos históricos. Eso habla de las implicancias profundas y espirituales que tiene la venida en carne de nuestro Señor. Por eso Juan acá está condenando el espíritu del anticristo, la falsa religión, la falsa doctrina que ya está en el mundo. Está junto con lo que Juan mismo ha dicho en capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, este espíritu del anticristo está en el mundo, pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan no tiene dudas de que la negación de la confesión apostólica respecto de Jesús
no es solo un error intelectual, no es solo un error intelectual. Tampoco es una teología avanzada, no es que están siendo progresistas esta gente, sino que representa el espíritu mismo de la rebelión contra Dios. Y esto debe ser condenado. Por eso dijimos que el creyente permanentemente deja a un lado las enseñanzas falsas y prueba toda enseñanza a la luz de las Escrituras. Estas personas acá no estaban reconociendo que Jesucristo es el único medio. Es el único medio para expiar el pecado, para apartar la ira de Dios. Por eso más adelante Juan le recuerda a los hermanos, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, versículo 9 de capítulo 4, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En propiciación. Esto lo vemos en la carta, pero es algo que a lo largo de la historia se ha extendido. Esto del espíritu del anticristo. ¿Se ha dado cuenta, por ejemplo, cómo en el cristianismo actual muchos que dicen ser cristianos niegan la cruz de Cristo? Dicen, bueno, lo que pasa es que no tiene relevancia para el mundo actual, la cultura presente. Hay que ayornar el mensaje y actualizarlo para la gente, que es más sensible la gente ahora y hay que tener consideración por... ¿En serio? Ese es el espíritu del anticristo. Y hablan de ser relevantes y hablan de adaptar el mensaje a este tiempo y en pos de eso degradan y niegan a Cristo. Por eso esta gente responde a los intereses del mundo y el mundo los escucha. Por eso hay que tener cuidado, no es algo que Juan está diciendo al pasar. Entonces, hay imperativos. Este es el instrumento de prueba, ver qué enseñan y cómo confirmar esa prueba. Versículos 4 al 6. Vimos versículos 2 y 3, esta confesión que va más allá de un reconocimiento histórico de los eventos alrededor de la Palestina del primer siglo. ¿Sí? Va más allá del Imperio Romano condenando a un judío por sus enseñanzas y condenándolo a la muerte en el Gólgota. Va más allá del celo de los fariseos y de los saduceos que veían amenazado su sistema religioso. Va más allá de eso. Porque uno puede creer estas cosas. Uno lee y puede creer estas cosas. Claro, sí está ahí. Pero va más allá de eso. Que Dios abra los ojos al Evangelio en el pecador para darle vida y así ver a Cristo, es algo que Dios por su Espíritu lo hace. No lo hace un relato solamente. No lo hace creer intelectualmente en el Jesús de la historia. Muchos falsos maestros tienen en claro estos eventos históricos. Un musulmán cree en Jesús. Un testigo de Jehová cree en Jesús. Un mormón cree en Jesús. Pero son falsos anticristos. Son falsos maestros. Y esta gente no solamente muestra evidencia de que no tienen la fe genuina, sino que también pueden arrastrar a otras personas. ¿Por qué? Porque viven y aman este mundo y no tienen el amor de Dios en ellos. Pero es precioso acá como Juan no cree que los cristianos verdaderos vayan a sufrir esto. Los está advirtiendo, les está diciendo, dejen de creer en esto, pruébenlos a todos ellos, pero no está preocupado en que el verdadero creyente sufra. Por eso dice versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. No está haciendo una pregunta, no está dudando, está afirmando algo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A esta gente, a estos falsos maestros. Porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el espíritu del anticristo. El que está en ustedes es Dios mismo por medio de su espíritu. Los cristianos no pueden sufrir esto. ¿Por qué? Porque el origen de ellos está en Dios. Por eso en capítulo 3, versículo 10, Juan hace esta diferencia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Por eso el mismo Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, pasaje conocido, pero que habla justamente de esto. Nuestro origen está en Dios. Capítulo 1, versículo 12 dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo son hechos? Bueno, lo aclara en versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por tanto, el creyente tiene este poder interior de Dios el Espíritu, para resistir el error, porque es el Espíritu de verdad. Y en este sentido se puede decir que ellos han vencido a los que tienen estas falsas enseñanzas. Es seguridad contra esto. El verdadero creyente, por el hecho de estar en las manos de Dios, preservados por Dios, no puede caer en la magnitud de este alejamiento de estos falsos maestros. Estos se fueron al mundo. El verdadero creyente es preservado por Dios y no tiene peligro de esto. Por eso Juan, de nuevo, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, les dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Bueno, puede ser que pierda la salvación porque... No perecerán jamás. Ni nadie, incluidos los falsos maestros, nadie va a arrebatar de mi mano a las ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús dijo más adelante: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y ahí está la clave: yo he vencido al mundo, Cristo ha vencido al mundo, y por su victoria es que ahora el cristiano, por medio de su Espíritu Santo, puede entender la identidad del Señor y permanecer en la verdad. Por eso, lo contrario, los que en definitiva abandonan la verdad y se van tras el mundo amándolo, son los que, a pesar de que ellos afirmen de que tienen fe y de que tienen el Espíritu Santo y que creen en Jesús, etcétera, etcétera, no han nacido de Dios y son arrastrados a la oscuridad. Por eso es importante, por eso Juan habla de ellos en versículo 5. Ellos son del mundo. Ellos han rechazado la verdad. Ellos están fuera de los límites del cristianismo y de la fe. Ellos están fuera. Sus pensamientos no están formados por el Evangelio. Sus pensamientos están formados por cualquier otra categoría de religión o filosofía de este mundo. No tienen a Cristo. Por eso el mundo los oye. Los incrédulos se sienten bien con esta clase de cristianos. De cristianos entre comillas, ¿no? El mundo, los incrédulos se sienten bien con estos cristianos. Claro, porque no ofenden sus sensibilidades. ¿Cómo me vas a hablar de pecado? No. Y así distorsionan el Evangelio, porque eso le encanta escuchar al mundo, una distorsión de la verdad. Por eso dicen siempre, no es para tanto. Ellos son del mundo. Y aquí está otra dualidad que Juan presenta. Nosotros somos de Dios. Ellos son del mundo. Nosotros, los creyentes, somos de Dios. Esta es la prueba confirmada. Así como el mundo escucha atentamente a los falsos maestros, a los falsos cristianos, que diluyen el mensaje y a la vez acomodan sus vidas y sus costumbres por amor al mundo, los que son de Dios hacen lo opuesto. ¿Se da cuenta? Se mantienen firmes en la verdad de la palabra, ordenan sus vidas para vivir en piedad y en justicia,
y por amor a Dios y por causa del amor del Padre en ellos, se alejan intencional y enfáticamente de las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo entendido como el sistema de valores, no es que se van al medio de la montaña pues me quiero alejar del mundo, no, sino que todo sistema de valor promovido por Satanás y por los incrédulos, uno lo tiene que rechazar abiertamente. Los que escuchan a Dios, tal como se revela en Jesucristo y en las enseñanzas de los apóstoles, y los que hablan el mensaje de Dios sobre el pecado, el arrepentimiento, la expiación por Cristo, etc., no van a ser recibidos alegremente por el mundo. No van a ser recibidos, sépalo. ¿Sí? Así rechazaron a mi Señor. No, pero ¿qué espero? ¿Me venga a buscar una limusina? No. Por eso la enseñanza de las Escrituras es el árbitro final acá. Es el que tiene autoridad, es un buen árbitro, no como los árbitros que conocemos. Pero Germán, acá no cuentan las enseñanzas de otros creyentes. Hay otros creyentes que enseñan otras cosas. No es arrogancia, esas son preguntas que surgen y me las he hecho. No es arrogancia sostener que nuestras creencias son la única verdad de Dios. Bueno, gloria a Dios de que Primera de Juan no la escribió Germán, ni nadie de los que estamos acá presentes, obviamente. La escribió Juan, el apóstol escogido por Jesucristo para llevar el mensaje inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia. Y eso nos llega con la autoridad de Dios a nosotros. Gloria a Dios por eso. No es arrogancia de parte de Juan tampoco, sino que Juan está defendiendo la verdad a fin de que los hermanos y a la vez nosotros nos afirmemos en la seguridad que brindan las Escrituras. ¿Para qué? Para probar toda enseñanza que vemos, que escuchamos, que leemos, como dijimos. Probar. Por eso acá Juan nos ha dado dos pruebas de la verdad y la falsedad. En primer lugar, las confesiones que hacen los hombres, y en segundo lugar, las respuestas que dan al mensaje de la iglesia. Esta manera de expresar acá el asunto puede llevarnos a la conclusión, obviamente, de que la humanidad está evidentemente dividida en dos grupos. Los hombres que pertenecen a Dios y según eso responden a la predicación, o pertenecen al mundo y son incapaces de responder a la predicación. Por eso dijimos, como creyentes, debemos permanentemente dejar a un lado las falsas enseñanzas y probar toda enseñanza a la luz de las Escrituras. Enseñanzas que no solamente pueden ser medidas por cuestiones o categorías intelectuales, sino también por las evidencias que Juan ya ha mencionado a lo largo de la carta, cómo esa doctrina afecta la vida de justicia que Dios quiere que sus hijos vivan diariamente. Y el cumplimiento del mandato, como ha dicho en versículo 23, que nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Esas son las pruebas y la confirmación de esta prueba. Ya vamos terminando. No se preocupe. Como cristiano, ¿qué está creyendo? ¿Qué está creyendo? ¿Y de qué manera está probando lo que cree? ¿De qué manera usted prueba lo que cree? ¿Usted está leyendo su Biblia diariamente para cumplir con un plan de lectura? ¿O está buscando el consejo de Dios para que Dios sea glorificado, Cristo sea formado en usted, Cristo sea anunciado en su vida, Cristo sea anunciado en sus palabras? ¿Qué está creyendo y cómo lo está probando? El evangelio que predicamos, el evangelio que usted predica, ¿está descuidando conceptos que a los oídos del incrédulo pueden parecer ofensivos? ¿Está obviando verdades de la palabra para no caer mal
entre sus vecinos, amigos, familiares? ¿Está considerando las causas por las cuales Cristo ha venido en carne? Es decir, todas las implicancias de la encarnación, ¿usted lo está considerando? ¿Cómo es su fe entre los incrédulos? ¿Cómo es mi fe entre los incrédulos? O por no ser incómodo o quedar fuera de lugar, ¿está negando a Cristo? Recuerde, el que no es de Dios no nos va a escuchar. Pero Dios se ha asegurado que las ovejas que le pertenecen escuchen a los cristianos y por medio del Evangelio lleguen a creer. Esa es la seguridad. Esa es la seguridad que tenemos. Mi querido hermano, la vida del cristiano continúa exactamente como comenzó, por medio de la fe en el mensaje bíblico. Es algo que por eso Juan dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y es un continuo, lo dijimos el domingo pasado, que sigamos creyendo, que sigamos confirmando esta verdad, que sigamos aferrándonos al Evangelio, porque así es como continúa la vida del creyente, por medio de la fe en el mensaje bíblico. Uno, sí, claro, puede tener dudas, puede obviamente no haber profundizado en temas secundarios, periféricos, obviamente, hay un montón de temas en la Biblia que, claro, no, Germán, no la tenemos todo claro, pero no puede tener dudas o no puede divagar cuando le preguntan por las verdades fundamentales de su fe. No puede venirle un testigo de Jehová y ponerlo en jaque si usted no tiene claro quién es Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de mi Señor? Usted no puede tener dudas, no puede divagar cuando le pregunta a alguien, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Termino leyendo Judas, una carta, en algún momento la vamos a estudiar, preciosa, dura en algunos pasajes, pero precioso lo que Judas termina diciendo a los hermanos, amados, pero vosotros, versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por cuidar a tu iglesia. Claro, si dependiera de nosotros y de nuestra habilidad en gestión, Señor, no podríamos cuidarnos ni a nosotros mismos. Pero gracias porque tu carácter y tu bondad es así como la describe Judas. Tú eres poderoso para guardarnos. Tú eres poderoso para presentarnos delante de tu gloria. Tú eres el único y sabio Dios que ha
se ha propuesto de la eternidad de enviar a tu Hijo para que, tomando forma de siervo, haciéndose hombre, tomando esta forma de carne que nosotros muchas veces sufrimos, Él tuvo que sufrir sin pecado, pero tuvo que sufrir todo lo que nosotros pasamos, experimentó todo eso históricamente. Pero Padre, damos gracias porque tú, por medio de tu Espíritu, has abierto los ojos de pecadores para mostrarles las implicancias de esta obra redentora. Te damos muchas gracias, Señor, y rogamos que cada día nos afirmemos en esto, cada día nos gocemos en esto, cada día hablemos de esto, cada día guardemos en nuestro corazón estas verdades a fin de que no solamente podamos anunciarlas, sino también tener la diligencia para ordenar nuestra vida conforme a lo que tú nos has mandado, conforme al amor que has tenido por nosotros, que ese sea nuestro motor en nuestra vida, el amor de Cristo que nos constriñe, sabiendo que Él murió para que los que ahora creemos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Damos muchas gracias por obrar de esta manera en tus hijos, Señor, y rogamos por aquellos corazones que aún no te conocen, Padre, que tú abras sus ojos, les des vida y ellos puedan creer en Jesucristo, que ha venido en carne para dar su vida. Señor, ten misericordia. Te lo pedimos por Cristo y en su nombre. Amén. Amén.